Ayer decíamos, conversamos con Leonel Rivero, el abogado de Patistán, con Jaime Martínez Veloz y con el propio profesor Patistán desde la cárcel. Déjeme retomar un fragmento de lo que Leonel Rivero nos dijo acerca de qué iba de por medio en el caso Patistán. Es tremendo lo que pasa porque todo mundo dice y sabe que es inocente. Al final de la historia ese es el tremendo asunto y la resolución judicial determina dejarlo en la cárcel. El tema Patistán no solo era o es la libertad del profesor indígena. Lo que se jugaba o se jugó en el Poder Judicial con el caso Patistán trasciende desde luego la propia existencia del profesor, que es fundamental desde luego poner por delante, pero aquí estamos hablando de algo muy profundo, algo muy importante, algo que de haber resuelto de otra manera el Poder Judicial hubiera impactado de manera muy importante en el propio Poder Judicial. Ayer hablaba el abogado Leonel Rivero de esto, hablaba de un desafío o de un planteamiento desafiante. Decía el abogado que realmente daba en la línea de flotación de la falla estructural del propio sistema de procuración de justicia. Déjeme recuperar esto. Nuestro planteamiento era demasiado desafiante. ¿Por qué? Porque daba en la línea de flotación de una falla estructural del sistema de procuración y administración de justicia que tiene que ver con las violaciones al debido proceso. Y que esas violaciones se cometen tanto a culpables como a inocentes. Muchas de esas sentencias son emitidas de esa forma. Entonces, establecer un precedente como el que nosotros estábamos planteando, pues evidentemente, como señaló un ministro de la Suprema Corte, estábamos intentando abrir la caja de Pandora. Abogado Leonel Rivero, te agradezco que además de la entrevista que me diste por la noche y que no terminamos de conversar por falta de tiempo en CNN y que desde luego hay mucho más que decir, estás en la línea telefónica nuevamente para continuar con este caso Patistán, porque efectivamente, como lo planteaste, es la libertad de un individuo lo que va en juego, pero es también este planteamiento desafiante al propio sistema de justicia. ¿Por qué no nos ayudas a entender mejor el alcance y sentido de lo que pretendiste hacer y con lo cual llegaste hasta la corte y con lo cual finalmente el tribunal resolvió pues cerrar la puerta a la libertad de Patistán? Abogado, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti, Carmen, buenos días. Pues como bien lo señalaba anoche en la entrevista, lo que nosotros pretendimos y tratamos de establecer es que la hipótesis del documento público que puede invalidar las pruebas que sirven como base para emitir una sentencia, y que sería la hipótesis de procedencia, en este caso del reconocimiento de inocencia, pues tiene que ver con que nosotros consideramos que las tesis de jurisprudencia son documentos públicos y que como tal tienen el valor de invalidar las pruebas que sirven como base para emitir una sentencia, dado que son criterios que se encuentran establecidos en el Semanario Judicial de la Federación y tienen su origen en un decreto legislativo. Y al contestar ese argumento, el tribunal colegiado lo hace de una manera, en términos de argumentación jurídica, muy pobre, porque dice que las tesis no son aptas para invalidar las pruebas que sostienen la sentencia y señala además que provienen de hechos diferentes. Por supuesto que cualquier abogado o juez sabe que las tesis, cuando se invocan en un caso concreto, siempre vienen de hechos diferentes, de otros casos. Eso es lo que establece los precedentes. Entonces el problema, reitero, era dado que en México es sistemática la violación del debido proceso, no solamente en contra de culpables, sino también de inocentes, aceptar un argumento como el que nosotros estábamos planteando evidentemente iba a establecer un precedente al cual se podrían acoger mucha gente, porque hay miles de gente que han sido... Leonel, te voy a interrumpir, discúlpame que te interrumpa, es que no está muy buena la línea y no te estamos escuchando con claridad. Déjame colgarte y hacer otra llamada, regresamos después de la pausa para escucharte bien. El profesor Patistán sobre esta posibilidad del indulto y de la amnistía. Escuche lo que dijo. Vaya. Yo recibí la noticia como a las 3 de la tarde
pues recibí la noticia y claramente, ¿no? Que es una noticia que no es buena, ¿no? De alguna forma, pues como humanos, pues, estamos indignados, ¿no? Y con coraje, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Es una cosa que no se puede aceptar, toda esta cosa que está pasando. Eso fue lo que sentí, pero me lo quedo tranquilo, con paciencia, porque esto no termina aún todavía, pues mientras estamos vivos, que yo vivo, pues aún las esperanzas no mueren, ¿no? Esta cosa del indulto también quiero dejar claro de que, pues yo podría decir, ¿no? Uno, ¿de quién podría yo pedir perdón si yo soy inocente? Inocente digo porque no solamente lo digo, miles de testigos que hay y hasta como reconoce Jaime también, y reconoce mi inocencia de todo. Entonces, eso no me compete a mí, sino que eso sería la autoridad ejecutiva, en este caso, porque no será la que debe hacerlo, pero que yo solicito, que yo pido eso, pues a mí debe ser una vergüenza para mí, porque uno caería en mentira, porque realmente yo no he matado, soy inocente. Escuchas a